Hola, soy Vivi Y yo, Merced. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Maizoreando. Estamos súper contentas de ofrecerles otra vez una entrevista, en esta ocasión realizada en Mysore por Vivi, y es la primera voz masculina que pasa por los micrófonos de Maizoreando. Él es argentino, bailarín de profesión y obviamente practicante de Ashtanga de muchos años y profesor autorizado por Sharadji, de Ashtanga Yoga, claro. Hoy nos va a contar su experiencia en este maravilloso mundo Ashtangi, así que prepárense para pasar un ratito agradable con Vivi Maizoreando con Walter Ferreira. Bienvenido, Walter, a Maizoreando. Seguimos grabando desde Mysore. Bueno, cuéntanos cómo llegaste a la Ashtanga Yoga. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y, Un placer. y bueno, me agrada compartir esta experiencia, no solo contigo, Vivi, sino bueno, la posibilidad también de compartir mi experiencia hacia otras personas. Así que desde ya eso es una gran iniciativa de ustedes. Gracias. Y bueno, ¿cómo llegué a esta práctica? Bueno, primero que nada, contar de que mi profesión es de bailarín de danza contemporánea. Me dedico hace mucho tiempo a la danza, pero particularmente como bailarín profesional en una compañía hace 15 años. Y creo que eso fue un poco el vehículo que me llevó a conocer esta práctica, un poco también esa inquietud de formarme, de observar cómo funcionaba mi cuerpo y también de pensar en que a lo largo del tiempo la carrera de bailarín es muy acotada, entonces cómo poder extender y darle más vida a mi cuerpo, más tomarlo desde una óptica más saludable. Y en esa búsqueda empecé a viajar, yo soy del interior de Argentina, del norte de Argentina, hacia la capital de Argentina como en búsqueda de otros maestros de danza contemporánea. Empecé a observar también de que la concepción del cuerpo era diferente muchos años atrás. Antes la danza era un poco más rígida, bueno, fue cambiando de acuerdo a cada época, cada momento de la historia y de acuerdo a la concepción del cuerpo en ese momento de la historia. Me empecé a topar con maestros que buscaban otro tipo de trabajo y quienes estudiaban, quienes tomaban esas clases, en su mayoría tenían una práctica de yoga y bueno, algunos de ellos me recomendaron que pruebe esta maravillosa práctica. Así que en uno de mis viajes a Buenos Aires, cuando volví a Tucumán, me encontré con alguien, bueno, Tucumán es donde vivo, con alguien que enseñaba desde un lugar muy básico, no podemos decirle el método, sino daba clases de Ashtanga, yoga, pero lo bueno es que esa persona tomaba clases en Buenos Aires con una maestra llamada Andrea Martínez que había abierto en Buenos Aires como una especie de sede de Lino Miele. Bueno, Lino Miele, que es uno de los viejos estudiantes de Patavi Joyce, entonces bueno, no solo estaba esta maestra, sino que Lino Miele viajaba a Buenos Aires casi cada año. Entonces bueno, empecé en mis viajes a la capital de Argentina, Buenos Aires, no solo a formarme o a profundizar mi formación en danza, sino era mi posibilidad de
practicar desde un lugar tradicional. Y creo que eso fue un poco lo que le fue ganando a esa motivación de ir a Buenos Aires. Antes era solo formarme como bailarín, ahora era la posibilidad de practicar y de conocer un poco más esto. O sea, mis primeras experiencias fueron realmente asombrosas porque siempre estuve muy acostumbrado a trabajar con el cuerpo, pero esto era algo totalmente diferente. O sea, era algo nuevo en mi cotidianeidad, en el trabajo con el cuerpo. Yo creo que ese fue mi primer recuerdo. Siempre fue físico, porque también era muy joven, y cuando somos jóvenes, todo lo físico nos estimula, nos motiva. Después viene el momento como de comprender y de poder entender. Porque tu primera clase de Ashtanga la hiciste en Buenos Aires. En Tucumán fue una introducción, pero cuando tomé esa clase, me acuerdo que solo no era una clase estilo Mysore, era una clase un poco guiada y por momentos practicábamos a nuestro tiempo, a medida que íbamos aprendiendo a hacer. Igual tomé unas 3 clases e inmediatamente dije, no, quiero ver más de qué se trata esto, pero recuerdo que en mi primera clase solo hice los saludos al sol, saludos al sol A, B, posturas de pie y solo hasta ahí. Y dije, o sea, todo esto de alguna manera ya lo conozco, porque la danza y toda actividad física creo que está muy atravesada de alguna manera por la práctica de yoga, aunque no... Sí, el relacionar los movimientos con la respiración, ¿no? Y algunas, yo veo a mis compañeros estirar a veces, me sigo trabajando desde la danza y hay posturas que aparecen. Digo, ¿qué estás haciendo por fuera? Estás haciendo otra actividad y lo aprenden en otras prácticas que hacen por fuera de la danza. Entonces, de alguna manera hay una cercanía, alguna vez quizás algo parecido hiciste. Entonces, pero era diferente. Recién nombraste algo, la respiración y el movimiento, y creo que eso fue lo que más me atrajo, y dije, esto es un nuevo mundo y si estaba buscando salud para mi cuerpo, creo que este es el camino. Entonces, eso me llevó a seguir indagando. Eso fue mi primer acercamiento a la práctica. ¿Y luego conociste a tu primera maestra? Y así, creo que mi vida es un poco así. O sea, cuando algo me atrae, no me quedo con eso. Digo, sé que hay más detrás de esto, entonces empecé a buscar. Siempre tuve la inquietud de venir a India, no sabía a qué. Pero cuando empecé a indagar más sobre la práctica de Ashtanga, empecé a encontrar motivaciones. Una fue Patabi Joyce, después empecé a leer sobre Sharad, que es mi actual maestro, Sharad Joyce. Entonces, en búsqueda de maestros o maestras que estudien con él, me encontré con Mariela Cruz en Google y le escribí. Mariela Cruz es de Costa Rica, vivía en Costa Rica y tenía unos intensivos que te daba la posibilidad de practicar con ella durante 1, 2 o 3 meses. Iban estudiantes de distintos lugares de Latinoamérica. Así que en el 2014 fui a Costa Rica, en noviembre del 2014, y estuve practicando allí durante todo un mes. Y creo que ese fue mi descubrimiento, creo que fue mi primer contacto real con la práctica, con el método de Ashtanga Yoga. Y no solo esa experiencia, Mariela fue un soporte y fue una guía durante mucho tiempo. Entonces, yo
ahora tengo la dicha de compartir con ella aquí, de practicar en un mismo horario, de asistirla incluso, es algo que lo agradezco mucho, pero sí la considero mi maestra desde los comienzos. Sí. Mi primera maestra. Qué bueno. Y luego viniste a Mysore por primera vez en 16. Sí. Bueno, vos, Vivi, debes saber de que en esas épocas era muy difícil aplicar. Ya era difícil aplicar para estudiar con Sharat Choice, más difícil aún entrar. O sea, Sí. entonces era como aplicaciones de donde tenías que llenar un formulario en 5 minutos, no sabías si... En un minuto, si es posible. Sí, exactamente. Sí. Pero tuve muchos no, digamos, no en el sentido de que no entraba el formulario o directamente me llegaba el mail de que no, estaba lleno. Claro, no había lugar. Y opté por venir igual y practicar con Saraswati en el 2016, en enero del 2016. Tras mucho soporte y empuje de parte de Mariela, que me decía siempre, India es el camino, y cuando llegué acá dije sí, India es el camino. Sí, en aquel entonces el centro de yoga de Sharat era unido con el de Sarasvati, y Sharat recomendaba que si no entrábamos a practicar con él, pues practicáramos con su madre, ¿no? Él siempre lo decía, estamos en el mismo instituto, ¿no? Así es. Eso cuando los dos enseñaban en Gokulam, eran parte de un mismo centro y de hecho podíamos ir a las conferencias de Sharat, o sea, estábamos bajo el mismo director del centro. Es así, sí. Que eso era algo que quizás ahora un poco lo extrañe, porque era una comunidad Una unión. que se percibía esa energía, y también creo que fue mi primer encuentro de alguna manera con Sharat Choice y poder sentir de que más que por una cuestión de imagen o por su nombre, el haber podido presenciar algunas de sus conferencias, creo que dije, bueno, sí, me gustaría poder tener la experiencia de practicar con él. Entonces en el 2017 practiqué con Saraswati, que fue hermoso, porque ella es un ser hermoso, y al año siguiente pude entrar finalmente en marzo del 2017, creo que fue, que vine a practicar con la guía de Sharat Choice, pero como vine un mes antes, me acuerdo que fui a preguntarle a Saraswati si podía practicar con ella, y me dijo que no. Me dijo que era importante tener solo un maestro. Wow. Entonces me dijo que no, y me acuerdo que cuando me estaba yendo, o sea, di unos pasos, como dije, bueno, está bien, entiendo lo que me dijo, pero me hubiese gustado un sí, y me llamó de nuevo y me dijo, pero ¿de dónde vienes? Le digo, de Argentina. Ah, eso es un viaje muy largo. Bueno, por esta vez sí. Así que practiqué con ella en febrero, y en marzo tuve mi primera experiencia con Charachi. Bueno, ahí coincidimos por primera vez en Mysore, y yo estaba con Sarasvati en enero, febrero y marzo del 2017. Así es. Sí. Eso lo hablamos unos días atrás, cuando estábamos almorzando por acá, por Gokulam, y dije, claro, creo que de alguna manera la gente que viene año a año, nos tocó en nuestro caso como conocernos ahora, pero hemos compartido varios viajes. Exacto, varios viajes, y eso, ¿no? Como que hay algo que ya se ha generado de alguna manera. Sí, hay una energía que es compartida, y
a mí me genera también mucha... Soy muy emocional cuando observo que que la gente hace todo un peregrinaje de distintas partes del mundo, año tras año, para venir aquí, y me genera mucho respeto por quienes los hacen. Quizás algunas personas deciden no venir, está bien, eso es una decisión, pero quienes deciden venir, a mí me genera ese lugar de respeto y de seriedad, porque creo que esta práctica lo que tiene es eso, o sea, es una práctica que necesita tiempo de dedicación, pero sobre todo desde un lugar serio, y creo que bueno, por eso venimos a Mysore, sí, tal cual. Sí, sí, yo creo que muchas veces coincidimos con el mismo tipo de personas durante varios años, pero no llegamos a conectar de una manera un poco más profunda y más especial en varios años, y me parece tan bonito eso, ¿no? Es como que, te he visto tantos años y nunca supe el bonito ser que no había conocido hasta ahora, pero qué bueno que lo había conocido, que lo conozco ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es como todo, siempre hay un descubrir y los tiempos creo que bueno, son diferentes en cada momento, cada viaje. India, especialmente la experiencia de Mysore, de practicar aquí, tiene distintas etapas. Lo que estoy viviendo ahora quizás no fue lo que viví en mis primeros viajes, sobre todo cuando llegas en tus primeros viajes a Mysore, te encontrás con mucho, o sea, es mucho. Es otra cultura, es llegar a un lugar que quizás te lo habías imaginado o idealizado, es practicar con una comunidad global, con personas que también tienen su propia energía, su propia experiencia, conocer a maestros que están aquí sosteniendo este método desde hace mucho tiempo, y lo que te produce el practicar a diario como lo hacemos aquí. Digo como lo hacemos aquí porque aunque lo intentamos reproducir en nuestros países, obviamente lo hacemos de un lugar genuino, pero la experiencia personal propia de practicar aquí es muy diferente y es única. Y con todo lo que eso conlleva, con todo lo que se mueve internamente, y seguramente hay temporadas que necesité más mis espacios de silencio, de quietud, otras en donde pude socializar más. Bueno, quizás estoy en esa de estar más en contacto con otros. Sí, yo creo que igual que va floreciendo la práctica, va floreciendo nuestras personalidades y también las relaciones que tenemos aquí. Y yo noto que en los otros años siempre he estado como mucho más privada, ¿no? Como, sí, lo sigo haciendo este año, pero siento que mi personalidad también ha florecido de una manera, como estoy más abierta, tengo más ganas de conectar, mientras que, bueno, la temporada pasada que estuvimos aquí, ¿no? Con COVID, o sea, decía, quédense en casa, ¿no? Sí, y yo lo hacía porque de todas formas tampoco daba como un poco de cosa salir mucho, ¿no? Sí, tal cual. Tuvimos distintas experiencias, pero así todo vinimos. Y creo que eso es un poco lo que te hablaba hace un rato, de ese respeto que me genera quienes deciden de alguna manera compartir este método desde ese lugar genuino, porque bueno, vos sos una maestra autorizada, has transitado este camino y bueno, yo tuve la dicha de recibir la bendición de mi maestro en la temporada anterior, entonces siempre el contacto con la posibilidad de recibir el conocimiento, bueno, de seguir aprendiendo de nuestro maestro y también de otros. Yo estoy aprendiendo mucho con quienes comparto día a día. Sí, además este año has tenido la oportunidad, bueno, tienes la oportunidad porque ahora mismo estamos en diciembre, aunque este episodio salga más tarde. Ahora nosotros estamos en diciembre y Walter, estás asistiendo a Sharaji. Sí.
Eh, claro, eso es una experiencia súper especial, además que debes estar aprendiendo muchísimo, ¿no? Sí, 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 sí. Me acuerdo cuando el mes anterior, bueno, estaba la posibilidad de que pueda asistir en diciembre. Me planteaba ciertos interrogantes, ¿no? El cómo será, quizás por momentos en mi propia práctica en noviembre me distraía un poco porque miraba un poco el movimiento de quienes estaban asistiendo en ese momento. Y a pesar de que en Tucumán, en Argentina, tenemos un chala con mi socia Ana y doy clases hace mucho tiempo, la experiencia de acá es única, es un universo diferente. Primero porque el contacto es inmediato con no 10 estudiantes, si actualmente somos alrededor de 300 y no sé, 350 o más o menos, seguramente tenemos que asistir a aproximadamente la mitad de ese número. Entonces te encontrás con cuerpos, con energías, con prácticas, con mucho en poco tiempo. Ahora estamos a mitad de mes, después de haber transitado 2 semanas, creo que el mayor aprendizaje un poco es eso, la atención, que quizás es algo a trabajar también en mis clases a diario, de que a veces cuando conoces a tus estudiantes tanto, quizás empezás a relajar un poco ese nivel de atención que acá se requiere durante las 3 horas que asistimos a diario. Sí, las 3 horas mantener ese nivel de atención, de escucha, de percibir, de observar a quien te toca ayudar cada día, de tener también un cierto grado de memoria para poder observar lo que pasó ayer en la práctica, lo que está aconteciendo hoy, de tener sobre todo ese nivel de apertura. Es todo lo que hacías. Está bien, es parte de tu recorrido, pero acá es poder transitar una experiencia diferente. Y obviamente recibir directivas, pero también sobre todo poder observar a tu maestro en ese lugar, en esa sala Mysore día a día con tantos estudiantes, y recibir de parte de él, aprender de parte de él, entonces directamente. Entonces creo que esa es lo que me llevo de esta experiencia. Obviamente la energía de tanta gente hermosa que está allí en esa franja horaria que me toca asistir entre 4 de la mañana y 7 de la mañana. Sí. Sí, yo estoy muy agradecida de que estés asistiendo. Yo, de hecho, pensaba que no era tu primera vez asistiendo en la sala, porque transmites mucha calma y seguridad. Y es algo que, bueno, a veces nos encontramos en situaciones, ¿no?, en posturas tan vulnerables, que tener a alguien que te ajuste con esa seguridad y da seguridad Sí. y confianza, ¿no? Sí. Bueno, te hice una seña de agradecimiento, pero te lo agradezco, Vivi. Y sobre todo porque creo, también me planteaba un poco, de acuerdo a lo que sucede cada día, que tenemos una gran responsabilidad quienes asistimos, pero tenemos una gran responsabilidad siendo estudiantes. El primer respeto que tenemos que tener, creo, y que es un poco lo que podemos transmitir hacia afuera a la hora de enseñar o a la hora de ajustar a alguien, es el respeto hacia uno mismo. Ese cuidado tiene que estar siempre. Y creo que cuando yo soy muy cuidadoso en mi práctica, soy muy respetuoso hacia mi cuerpo, me cuido mucho y trato de también generar esa energía hacia afuera. Entonces creo que de alguna manera esa energía está ahí presente a la hora de ajustar a alguien.
el respeto que tengo hacia mi cuerpo lo tengo también hacia cada persona. Creo que los primeros días me acercaba como de un lugar casi de fragilidad, pero también de seguridad, porque estás no solo ajustando a alguien, sino que estás compartiendo energía. Entonces me parece que eso siempre tiene que estar presente, y por eso creo que esta experiencia fue diferente, porque yo generalmente practico antes de dar clases. Entonces ahora mi preparación es antes de ir cada mañana o cada noche, porque vamos de noche al sala, y de poder respirar, tomar mi tiempo, de llevarlo la mejor energía a ese lugar, por mí, por mi maestro, pero sobre todo también por quienes me tocará ayudar ese día, a cada estudiante con quien tenga posibilidad de tener contacto. Y después de tantos años en esta práctica, ¿no? Empezaste pues porque buscabas esa salud corporal. Ahora que han pasado tantos años, más de 10 casi, ¿no? ¿Qué es lo que te mantiene en esta práctica? Sí, ese es un interrogante. Hay algo, yo por mi experiencia, que va cambiando, ¿no? Como que al principio es una cosa más física y con el paso del tiempo vemos que hay algo que nos da de forma espiritual y emocional que buscamos volver a eso, ¿no? Sí, pero sí. luego va evolucionando, ¿no? Tal cual. Y sí, un poco escuchándote, ¿no? Cómo transitamos cada momento desde, bueno, hace como media hora estábamos hablando de cómo llegué a esta práctica, y era muy física mi experiencia. Después, con el tiempo, empezamos a entender las sensaciones que teníamos en ese entonces, el por qué fue una experiencia tan fuerte al comienzo, tan fuerte que en mi caso me hizo permanecer. O sea, no dejé de practicar, excepto un tiempo que siempre buscamos cosas nuevas. Digo, a ver si Ashtanga Yoga es solo una expresión, debe haber algo más, no sé, allá afuera. Tuve posibilidades de hacer otras prácticas, pero volví a esta práctica. Y después de tanto tiempo, lo que me mantiene, yo creo que ya no está presente en mí ese interrogante, sino que se ha vuelto parte de mi vida. Y como está tan internalizada la práctica, solo puedo observar todo lo que hizo a lo largo del tiempo. Y me acuerdo de aquella persona cuando comenzó a practicar, quién era y quién soy ahora, y muchas cosas se han transformado, muchas cosas he cambiado, he abandonado, todo siempre con el soporte de mi práctica. Creo que lo que, incluso en situaciones como todos tenemos situaciones difíciles en la vida, la práctica fue esa herramienta para superarlas, pero también fue esa herramienta para acompañarte con claridad cuando emprendiste algo, cuando no sabías qué decisión tomar. Siempre, cada momento de mi vida en estos últimos 10 o un poco más de tiempo, 10 años, un poco más de tiempo, siempre la práctica estuvo ahí. Entonces, creo que no me lo cuestiono, no hay un interrogante, creo que ya es parte de mi vida. Podría ser más que lo que me mantiene, pensar en por qué despierto cada día a las 4 de la mañana en mi país. Claro. Y creo que despierto a practicar porque hay días que seguramente no tengo ganas, pero es uno de mis momentos preferidos del día. Sí. Ese silencio es el lugar mío, es el lugar de que a veces cuesta, a veces es simplemente
Tuve días que son solo mecánicos, que pude concentrarme a la media hora de comenzar a practicar, otros días que fue de extrema lucidez, o sea, cada día es diferente, pero al final de cada práctica sé qué sucede, cuál es mi energía, qué sucede después de practicar. Sí. Sea una práctica de 2 horas o sea una práctica de 15 minutos. Entonces mi mayor motivación cada día es ese momento muy propio, personal que tengo y lo agradezco, pero también es ese momento, esa energía que voy a compartir después con mis estudiantes. Sí. Acabas de decir, ¿no?, que cada día es diferente. Hay mucha gente que critica la Ashtanga porque es siempre lo mismo, ¿no?, las mismas asanas todos los días. Pero es cierto que esas asanas que son las mismas todos los días son tan diferentes cada día, ¿no? Sí. Mientras hablabas me vienen imágenes. Al dedicarme a la danza, al ser tener esta actividad y ver cómo incluso en la danza la gente, busca todo el tiempo el ir moviendo, transformando, prueban con un entrenamiento, prueban también con otro, entonces siempre buscan eso, ¿no? El cambio constante. Cuanto más opciones tengas o más miradas tengas, quizás te va a dar otra percepción, supuestamente. Yo he convivido con esta práctica durante tanto tiempo. Bueno, es un tiempo. Hay gente que... O sea, estoy dando un parámetro de 10 años, pero sí, una década es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y tengo justamente la experiencia de haber descubierto en estos últimos años, o en este último año particularmente, después de la pandemia, después de haber vuelto a Mysore a comienzos de año, de seguir redescubriendo la práctica. A pesar de que sí es verdad, lo acabas de decir, cada día somos diferentes, pero también hay un trabajo de la percepción, de capas que se abren y que eso sucede con el paso del tiempo. Quizás en el día a día no lo ves, pero después al haber transitado como un largo recorrido, podés como seguir descubriendo cosas, pero también cómo te encontrás, ¿no? Yo tuve lesiones bailando y tuve la experiencia de siempre sanar practicando. Y tengo mucha información de esos momentos difíciles, como también tengo mucha información de este último tiempo en donde sí me planteé dejar la danza, entonces creo que empecé a observar también cambios en mi cuerpo, producto de 2 actividades que convivieron durante mucho tiempo, la danza y mi práctica diaria. Entonces esos cambios que se van produciendo en el cuerpo también hacen de que empieces a observar lo que hacías hace 10 años, saludo A, saludo B, posturas de pie, y lo sigas haciendo actualmente, lo observes desde un lugar diferente. Hay una percepción diferente. Entonces sigo redescubriendo, y cuando me pasa eso, lo que me estuvo pasando en este último tiempo, digo, wow, esto es interminable. A pesar de que repetimos, quizás una percepción desde afuera, quizás podría haber de que hacemos siempre o cada día se repite esta práctica de la misma manera. El universo que se va abriendo día a día internamente es mucho más amplio, pero depende de cada persona. Claro. Esa apertura es algo muy personal y
y depende si no sé, si sos una persona que ha sostenido una práctica a lo largo del tiempo y quién te ha guiado en este camino. Claro. También, fundamentalmente. Sí. Bueno, acabas de comentar que con la danza te has lesionado, ¿no? En la Ashtanga también otra crítica es que el Ashtanga lesiona, que es un poco como circo, ¿no? Obvio que cada experiencia es diferente, ¿no? Es a lo que estamos haciendo aquí, compartir las experiencias. Yo, bajo mi experiencia, no creo que sea la Ashtanga lo que lesiona, sino o bien lo que nosotros hacemos durante la práctica, ¿no? Lo que queramos forzar sin que el cuerpo esté todavía abierto para ello, o incluso fuera de la práctica lo que hacemos, ¿no? Sí. Hoy nuestro maestro en conferencia hablaba de que hay aperturas que, bueno, pueden generar dolor. Hay que, bueno, ahora, de acuerdo a mis perspectivas, obviamente tenemos que tener como una mirada muy cuidadosa y poder discernir cuándo es producto de ese trabajo o cuándo o hay mal trabajo o hay demasiado o se está empujando demasiado en algún lugar. Por eso recién hablaba de quién guía tu práctica es fundamental y al comienzo te decía de que ser estudiante tiene mucha responsabilidad. La responsabilidad de cuidarnos y a mí soy una persona que siempre traté de ver resultados. Lo que hizo esta práctica es en algún momento olvidarme de los resultados y simplemente disfrutar de las cosas que llegan cuando llegan y cuando no llega quizás fueron mis mejores experiencias en este camino. Entonces igual te estoy hablando de algo que llega, es sumamente mental, es simplemente porque quizás estás esperando o estás, digamos, trabajando por momentos pensando en que podés, no sé, resolver determinadas situaciones en la práctica. Pero bueno, volviendo a lo que vos me preguntabas de si esta práctica te lastima, yo tengo una experiencia totalmente diferente. Tuve lesiones bailando, tuve mucha información en esos periodos de lesiones, porque tuve que redescubrirme, trabajando desde otro lugar, desde otra conciencia, cuidando esos lugares de lesión, y la práctica fue mi rehabilitación siempre. O sea, tengo una experiencia totalmente opuesta a pensar de que esta práctica puede lastimarme. Y quizás en algún momento me he lastimado y me acuerdo precisamente en el momento que me lastimé y fue porque dije un poco más cuando no tenía que suceder. Y lo mismo puede suceder si alguien guía tu práctica y no está preparado y te lleva a lugares en los cuales no estás lista o no estoy listo. Entonces hay responsabilidad en muchas áreas, pero tenemos que asumir ese grado de responsabilidad que tenemos como estudiantes también, ¿no? Sí. Y a la hora de enseñar, creo que bueno, es esencial de que bueno, si hemos llegado a esa posibilidad de compartir el método es porque también lo hemos transitado durante un tiempo. Entonces, bueno, todo llega, sí. Hay que esperar cada etapa, ¿no? Pero sí, volviendo a lo esencial, tengo la experiencia en cada área, no solo física, sino en cada área de mi ser, la práctica siempre fue un lugar de sanación, de rehabilitación, de superación, de sostén, muchos otros adjetivos diferentes al que me mencionaste. Sí, qué bueno. Sí, creo que es muy importante también que los alumnos comuniquen a sus profesores igual, ¿no? Como
hoy me duele, hoy esto, ¿no? Como que falta mucho, muchas veces como estudiantes no queremos, como en la clase Mysore no se, está todo en silencio, no se habla. No, yo ahora entro, hago mi práctica y me voy. Pero bueno, si tienes un dolor y tu maestro te va a ajustar, mejor lo comunicas, porque ahí, si no hay comunicación, quizás el maestro no vea que tu cuerpo hoy está un poquito diferente que ayer o... Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y bueno, creo que toda relación se construye y la relación de maestro-estudiante tiene que... Es algo que también se va trabajando durante el tiempo y esa comunicación es importante. Sí. Por eso yo sí soy una persona de que cuando empecé a practicar con una maestra traté de no... En sus comienzos todos queremos saber un poco más, probar y probamos distintas experiencias, pero después confié en la mirada de mi maestra en esos momentos y ahora vengo cada año porque mi actual maestro está acá, mi único maestro. Entonces esa relación se construye, por eso me parece que lo que me había dicho Saraswati aquella vez fue en una sola expresión fue bastante sabio, o sea, solo un maestro. Y creo que lo que te posibilita el poder tener el seguimiento de una persona es no solo que esa persona pueda guiarte y conocerte, sino también que esa relación pueda seguir creciendo. Sí. No Sí. es de por vida. Quizás en algún momento decidas cerrar ese ciclo y seguir, no sé, ir a otro lugar, pero digo, sí, darle esa posibilidad de crecer a esa relación creo que me parece muy valiosa en este camino. Sí. Hoy Sharat decía, ¿no?, en la conferencia que él con tocarle la cintura a un estudiante notaba si esa persona podía hacer cachín o no. Claro. Y me pareció como increíble que lo dijera, como que siempre lo suponemos, ¿no? Pero por otro lado también creemos que no, que como tiene tantos alumnos no sabe de nosotros, ¿no? Y es cierto que cuando tienes alumnos, bueno, él ve miles de cuerpos, trabaja con miles de cuerpos, ¿no? Es cierto que debe de tener su forma de saber dónde está cada uno. Cuando tenemos alumnos, una sala Mysore, como tú tienes una sala Mysore en Tucumán, pues tienes prácticamente siempre los mismos alumnos y notas las diferencias de unos días a otros. Sí, sí, sí. A veces vos me decías, bueno, el comunicar es esencial, pero a veces solo con observarlos al llegar o al hacer el primer saludo al sol, puedes dar cuenta de que algo está sucediendo o bueno, obviamente en el caso de Sharachi es una experiencia de vida y tiene una mirada que admiro, pero en nuestros espacios de enseñanza, en mi caso particularmente, al conocer a mis estudiantes, puedo darme cuenta de cuándo es el momento para ir un poco más allá, esperarlos cuando algo sucede, porque aquí la experiencia que tenemos es de 2 meses o 3 meses, es diferente al practicar día a día en nuestros lugares en donde vivimos, de practicar todo el año, en el caso mío de tener estudiantes a quienes veo durante todo el año y quizás hay semanas en donde no practican a diario o quizás hay situaciones que se presentan en tu cotidianeidad porque tenemos nuestras responsabilidades y nos suceden cosas. Acá es la experiencia óptima, solo venimos a esto. Entonces, sí, se puede observar día a día esos cambios y creo que ese entrenamiento es muy valioso porque también es saber cuándo tu estudiante está preparado para dar un paso más y
poder acompañarlos y me sucede en muchos casos que quien percibe de que ellos o ellas están listas para dar ese nuevo paso soy yo y la mayoría de las veces me dicen no, todavía no. Muchas veces frenan un poco ese avance, pero bueno, justamente de eso se trata, ¿no? Hoy Sharat decía, nuestra mente tiene esos dos lados, ¿no? Uno que te dice que sí podés y otro que no, y bueno, pasamos por etapas en donde uno de esos lados está más presente, ¿no? Entonces, bueno, Sí. nuestro rol también es un poco trabajar con nuestros estudiantes para mostrarles cuándo están listos para dar ese paso, ¿no? Sí, eso es algo que yo creo que fue lo que me enganchó a mi maestra Griselda, porque ella veía que yo era capaz de hacer cosas que yo, vamos, no creía. Y fue lo que me enganchó a esta práctica, porque cada postura me mostraba que yo era capaz de hacer algo que para mí resultaba imposible. Y sigue pasando, ¿no? Igual que... Sigue pasando. Yo, ¿no? Cada año que vengo pienso, bueno, pues a ver qué pasa, porque nunca sabes. O sea, me sigue sorprendiendo la práctica, mostrándome lo capaces que somos y las limitaciones que tenemos en la mente, ¿no? Sharat siempre me mantuvo en los dropas porque no me levantaba y yo decía, bueno, a ver si me la deja pasar ya sin levantarme, ¿no? Y de repente me levanté y doy gracias que mi maestro no se rindiera, ¿no? No dijera, bueno, te la dejo pasar ya porque no. Sino que siguiera ahí haciéndome trabajar, ¿no? Y ahora esta temporada pasa sobre todo con el catching, que, bueno, Walter fue el que me mostró que sí podía hacerlo, ¿no? Claro. Porque también lo hablamos antes. Y lo habíamos, sí, porque habíamos comunicado, sí. Sí. Y ese grado de confianza, también cuando tocas a alguien, yo soy, te lo dije hace un momento, muy respetuoso, sobre todo energéticamente a la hora de tocar a alguien. Estás ayudando, estás involucrándote con otra persona, pero podés saber hasta dónde, porque percibís ese grado también de confianza del estudiante. Y en tu caso sí me sucedió eso, ¿no? De ese lugar de entrega, de confianza y de haberlo previamente un poco comunicado para saber también, ¿no? Lo que nos sucede en esos momentos. La práctica nos lleva a esos lugares difíciles. Y recién dijiste tu maestro no se rindió. Bueno, ya si se rinde tu maestro, ¿qué nos queda a nosotros, no? Exacto, sí. Entonces, sí. Yo estaba lista para rendirme y él siguió mal. confiando en mí, ¿no? Y creo que es parte de la magia de Mysore, ¿no? Que como que muchos nos frustramos porque estamos en una postura y no avanzamos, pensamos que no avanzamos, ¿no? Claro. Y no, porque Sharat te tiene parado en una postura durante años. Él ve lo que, ¿no? Hoy le decía, él ve lo que sucede. Sí. Y eso, aunque frustre en un momento, a mí ahora mismo estoy súper agradecida de que él siguiera confiando en mí cuando yo ya iba a tirar la toalla. O sea, no quiero decir que iba a dejar la práctica, porque nunca, no. Sino que yo iba a decir, bueno, pues no me levanto los dropas o no hago catching o lo que sea y bueno, sigo. Avanzo por otro lado, ¿no? O no sigo, está bien, sí, están esas dos posibilidades. También creo que vivimos en un mundo cada vez en donde se observa más, no por decir que las nuevas generaciones son así, creo que el mundo va a ese lugar en donde se buscan que las cosas sucedan inmediatamente, se va perdiendo este concepto que está muy involucrado en la práctica, ¿no? De compromiso hacia algo, ¿no?
el poder sostenerse durante tanto tiempo en este camino tiene que ver con ese compromiso, esa devoción hacia a esta práctica. Y son son conceptos que van perdiendo cierto peso en esta vorágine en la cual nos lleva este mundo actual. Y el hecho de que alguien te sostenga en un lugar y espere el momento para decirte, bueno, es un momento para que des otro paso, creo que diría que va opuestamente al mundo actual. Me parece que recuperar esos lugares y de esos lugares de percepción en donde decir, bueno, es momento para dar otro paso, el poder discernir, el poder percibirlo, creo que es importante. Y esta práctica nos regala cada día. Y recién cuando hablábamos bueno, te dije, hablé de mis estudiantes, hablé de enseñar, en realidad yo siempre uso otro término, uso el término compartir. Y creo que el compartir conocimiento, el conocimiento que adquirimos, la experiencia que adquirimos en Mysore o con nuestro maestro, el poder compartirla con otros, en este caso, en mi caso, con mis estudiantes, creo que permite también de que de alguna manera contribuir para que esto se mantenga así, como lo estamos hablando ahora. Si no, quizás estas cosas se van perdiendo y como decís, bueno, no me sale algo, bueno, está bien, total, sigo. A la larga, creo que suceden dos cosas. Una, que se vuelve más superficial. Creo que cuando cuesta algo también te está dando la posibilidad de trabajar desde un lugar interno y de conocer esos lugares difíciles. Y por otro lado también puede lastimarte. Y ahí aparecería eso, ¿no? Cuando se habla de que esta práctica lastima, si hay alguien que te está guiando y si hay un estudiante que está comprometido y consciente y respetando cada momento en la práctica, creo que no, que está bien cuidado. Sí, si se sigue el método, no se lastima, ¿no? Es como está en ese orden de que cada postura te prepara para lo que viene después. Podés lastimarte por un descuido. Te fuiste un día, tu cabeza te pasó algo, podés lastimarte. Pero el concepto o la idea de que el método lastima, yo por experiencia digo que no, pero podemos descuidarnos, nuestro cuerpo está involucrado y a veces está involucrado en lugares muy difíciles. Entonces, sí, me ha pasado hago cosas súper difíciles y en lugares muy fáciles y simples por alguna distracción sucedió algo que después, bueno, lo tuve que trabajar en los próximos días. Entonces, bueno, eso puede suceder, pero el método no es la causal. Bien, y volviendo a tu propia experiencia en la práctica, ¿cuál ha sido para ti el desafío más grande? Bueno, creo que un poco lo fui mencionando, que convivan dos actividades físicas. Creo que también, más que nada porque la práctica, a pesar de que me ha dado, o sea, hoy yo puedo decirte que para mí la práctica no es un lugar físico, o sea, ya hemos madurado esa idea. Ese fue, creo, nuestros primeros momentos al practicar. Pero sí, estás involucrado físicamente cada día y luego entrenar a diario aproximadamente 4 o 5 horas desde una intensidad física bastante fuerte, que es lo que te requiere el ser bailarín de danza contemporánea. Creo que mi mayor desafío fue mantener la práctica a lo largo del tiempo, a pesar de que tenía una actividad tan demandante como es mi trabajo diario de bailarín.
pero esa dificultad creo que la sostuvo el amor que le tengo a esta práctica. Fue un desafío, pero a lo largo del tiempo hizo que la valore aún más. O sea, siempre fue difícil sostener la práctica, no voy a mentir, porque tuve mis etapas de mucho agotamiento y de venir a Mysore y quizás no haber sostenido mi práctica de la manera que me hubiese gustado, pero es lo que pude hacer en aquel momento. Entonces, bueno, en cada etapa de mi vida, llevándome a este presente, creo que fue un desafío, pero lo agradezco. Agradezco porque me posibilitó valorarlo aún más. La práctica sabemos que influye, obviamente, en nuestros hábitos diarios, o nuestros hábitos diarios influyen en la práctica. Sí. ¿Cómo has adaptado tú cómo has cambiado tus hábitos de cuando empezaste a ahora, ¿no? Con 5 horas de entrenamiento de danza, meterle 2 horas de práctica, más enseñar durante, no sé, 3 horas? Sí, cuando nombraste todo ya me cansé, pero por tantas. Pero creo que, principalmente la práctica te va mostrando de alguna manera como cosas que no te hacen bien. O sea, los primeros cambios que fui generando fueron alimenticios, porque siempre fui una persona que quizás no tuvo mucha conciencia de mantener una alimentación saludable, producto también de ser una persona que le gusta mucho, no sé, ver teatro, salir, de dormir poco, de salir mucho, cosas que llega un momento que sí tenés que empezar a optar, ¿no? Mi práctica empezó primero, me acuerdo, practicaba después de mi actividad en el ballet contemporáneo de Tucumán. Después de mi primer viaje a India empecé a dar clases antes de mi actividad en la compañía, que empieza alrededor de las 9 a.m. Entonces empecé a dar clases a las 6 de la mañana y después decía, doy clases, entreno y después practico, no me cerraba. Entonces creo que esa fue la decisión más grande que tuve que tomar, fue el plantearme practicar antes de dar clases. Y ese cambio empezó a generar otros cambios alrededor. Mis horarios de descanso, de sueño, empezar a renunciar, porque fue una renuncia literal, el no cenar, una persona que disfrutaba mucho de eso, ¿no? Y otros cambios que también van sucediendo. Es como que siempre me queda como muy presente eso, ¿no? ¿Cómo generar cambios si estás aferrado a lo que hacías antes de practicar? Es muy difícil que una transformación suceda si estás apegado a lo que hacías antes. Entonces, creo que la práctica me fue mostrando cosas que no me hacían bien, y algunas me resultó muy natural soltarlas, y otras conviví con esa resistencia un tiempo hasta que llegó el momento de aceptación y listo, ¿no? Cuando llega ese momento, ya está, no hay más lucha. Para aquellas personas que empiezan a practicar, ¿cómo crees que deberíamos trabajar la disciplina con esas personas? Porque yo pienso que, yo me planteo, ¿cómo fue que yo empecé a practicar con tanta disciplina, ¿no? Porque hay gente que
que le falta disciplina y van y vienen a una clase y luego desaparecen, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces con tus alumnos? Bueno, eso siempre va a estar presente, ¿no? Porque creo que tu caso de muchos estudiantes que estuvieron, escuchaban el podcast de Carol, como fue, creo que dijo un amor a primera vista. Bueno, hay gente que le sucede eso. Pero hay gente que justamente aparece lo otro, ¿no? Que hay que trabajar esa área de disciplina y de ir generando como un cierto compromiso. Esta práctica requiere de que en algún momento suceda a diario, ¿no? Si no, o siempre te va a doler el cuerpo, o no te va a hacer... O sea, no vas a poder como trabajar en plenitud y observar todo lo que este método puede brindarte, pero te vas a quedar a mitad de camino. Sí. Siempre vas a estar ahí, a mitad de camino. A mí me pasa de que, particularmente con mis estudiantes, de que se fue generando a lo largo del tiempo ese compromiso de parte de un grupo de estudiantes. Entonces cuando llegan nuevos estudiantes un poco se impregnan de esa energía que ya está instalada en el espacio. Pero justamente con los estudiantes a quienes les cuesta esa área, ¿no?, de la disciplina, tampoco hay que hacer lo opuesto particularmente. Creo que hay que valorar lo que se puede dar cada día. Y en algún momento, cuando ya pasó un cierto tiempo, así como cuando estuviste preparada para dar un paso más, creo que ya particularmente a cada estudiante hay que, bueno, sí, plantearle de que es hora, ¿no? Están listos para dar ese paso. Pero a quienes comienzan y les cuesta, creo que hay que valorar lo que se puede dar semana a semana. Tengo estudiantes que se plantean semana a semana. Dicen, bueno, esta semana puedo quizás 4 días, eso es muy valioso, la siguiente quizás 2, pero en algún momento el sostenerse a lo largo del tiempo va a hacer que sí, bueno, ya se deje de lado un poco esa lucha del voy o no voy, o practico o no practico, sino que, bueno, creo que el mantener, para que se genere un hábito, tiene que pasar aproximadamente, no sé, hacer algo durante un periodo de tiempo para que ese hábito se genere. Y la práctica es un hábito saludable. No deja de ser un hábito, entonces tiene que pasar un periodo de tiempo. No pretender que cuando comenzamos, salvo casos excepcionales, de que comenzaron y dijeron, no, esto es lo que quiero y quiero más y quiero más. El resto creo que hay que darle sus tiempos. Pero bueno, tengo estudiantes de que dejaron de practicar a los 3 meses y después de 3 años algo habrá quedado ahí y volvieron, y bueno, quizás ese era su momento. Sí, hay semillas que tardan en florecer. Así es, sí. Pero sí, no, si nos empujamos al comienzo, seguramente nos vamos a agotar muy rápido. Hay que respetar los tiempos, ¿no? Sí. Y para esos alumnos que quieren empezar a practicar, pero tienen como esa cosa porque la Ashtanga es tan demandante, o los alumnos que pues hacen un día Ashtanga, un día hacen Yin Yoga, un día, ¿no? ¿Qué les recomiendas? En realidad siempre, desde mi óptica, siempre voy a recomendar el sostener algo, el poder profundizar en algo. Creo que hoy, no sé, abrís una red social y empezás a pasar historias de 15 segundos y es así, ¿no? La gente quiere un poco de esto, pero también un poco de esto, y en definitiva no profundiza en nada.
la posibilidad de profundizar en algo, y es lo que dije hace un tiempo atrás en esta entrevista, de que después de tanto tiempo sigo redescubriendo cosas. Creo que esta práctica te brinda la posibilidad de profundizar a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo hablo de mucho tiempo. Gente que viene a Mysore está actualmente su viaje, creo, 15. Así que darse esa posibilidad de profundizar, de ir más allá y de esperar. A veces la gente busca respuestas rápidamente y la práctica es todo lo contrario. Creo que empieza con, al menos en mis primeras experiencias, era eso, experiencias, sensaciones. No sabía qué estaba sucediendo, pero algo estaba sucediendo. Después con el tiempo pude comprenderlo un poco más. Darse el tiempo. Y cuando haces algo es como es una medicina. Si la recomendación está de que sea determinadas cantidades de tiempo, o al comienzo quizás 3 veces semanales, puede ser una buena manera de comenzar. Tratar de sostenerlo, porque si no, no vas a ver los efectos. Entonces, esas 3 veces semanales, cuando llega un momento de la práctica en donde ya tu cuerpo se ha comprometido desde diferentes lugares y hay determinadas posturas que requieren que las transites a diario o casi a diario. Entonces ahí tendrás esa posibilidad de cambio, pero sí, darse la posibilidad a profundizar. Hoy creo que no hay tantas actividades, incluso el mismo, tristemente la misma práctica de Ashtanga Yoga está pasando un poco por eso. Cuando nosotros hablamos de venir tanto tiempo, de darles posibilidad a la experiencia y de profundizar, hoy en 200 horas podés tener incluso un certificado de profesor o profesora, y yo valoro mucho la formación, la gente que está muy formada, que ha transitado la experiencia, ¿no? Entonces, dos situaciones. Una, el que puedan practicar con alguien que haya transitado esa experiencia, y otra es que se den la posibilidad a esperar, a que esa posibilidad de profundizar va a llegar en algún momento, quizás no los primeros meses. Un poco como la Ayurveda, ¿no? Que para que la medicación que te da la Ayurveda, ellos siempre recomiendan un mínimo de 3 meses para que realmente se noten los cambios. Así es. Anna Hollis, que la entrevistamos hace unas semanas atrás, también lo decía, denle mínimo 3 meses. Claro, eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno. Y tengo consultas a diario. ¿Puedo probar una clase? No. Y yo directamente no doy esa posibilidad. Les digo, practican un mes, pero sí tengo ese parámetro de que 3 meses haciendo algo puede darte como una referencia a que quizás esto definitivamente no sea lo que querés, o no sea tu momento, como ese estudiante que te dije que practicó 3 meses conmigo y después volvió, no sé, 3 años después. Quizás tu práctica sea otra, quizás encuentres otro camino, y si es algo que te hace bien y es realmente saludable para vos, bienvenido sea. Nosotros tenemos la dicha de haber encontrado esta herramienta, pero no sucede de la noche a la mañana. Hay que darle tiempo. Anna Hollis lo dijo muy bien, denle 3 meses. Creo que se la voy a tomar también para dar esa misma recomendación. Sí. ¿Tienes algún consejo práctico? Esto es como más bien algo divertido, práctico de la práctica física.
Yo siempre pongo el ejemplo de Garba Pindasana, que a mí me cuesta mucho pasar los brazos y al principio cortaba los pantalones porque tenía que, ¿no? Como pasar todo muy mojado para que resbalaran los brazos. Y ahora de repente mi maestra descubrió que remangándote los pantalones y poniéndote jabón pasa más fácil y se queda como más atascado, ¿no? El brazo, o sea que cuando entras en Kukutasana no te resbala. La primera vez que hice Garba Pindasana en mis inicios, en aquellas clases en Buenos Aires me pusieron crema en los brazos. Pero no llegar a tanto. Pero sí, me quedo pensando con algunas cuestiones prácticas. A mí me preguntan actualmente como, no sé, ciertas posturas difíciles, ¿no? Que creo que surgió esa pregunta del desafío. Bueno, hablándolo meramente en asanas, uno de mis mayores desafíos, tuve muchos antes, ¿no? Estoy nombrando solo uno reciente, pero tuve el desafío en primera serie, cuando comencé segunda serie, pero una postura desafiante es Karandavasana. Y siempre me preguntan y me escriben cómo subir en esa postura. Y primero, siempre les digo que no sé cómo sucedió la primera vez que lo hice, pero sí sé que cada día fui, cuando logré hacer el loto, hacer Padmasana en Pincha Mayurasana, fui ganando cada día un poquito más de espacio. Bajaba un poquito, subía. Bajaba otro poquito y subía. Y creo que lo hice toda una temporada así, que incluso me acuerdo que Sharad me venía y me bajaba y me apoyaba en los brazos. Obviamente ahí no subía. Pero fue eso, ganar ese mínimo de espacio. Y eso creo que sucede en cada postura, ¿no? Cuando te cuesta algo, no sucede en un día. Ir acercándose. Mi primera maestra me decía tocar la postura. Era como aproximarse, tocarla y listo, y salir. No ser pretencioso, ¿no? Y creo que va a suceder mientras estés intentándolo. No va a suceder si no lo intentas, obviamente. Pero bueno, puse esa postura como ejemplo, digo, porque ese mínimo espacio que fui ganando es una representación de cada situación difícil que te toca en lo meramente práctico, ¿no? En asana. Ir ganando día a día un poquito más. Tocar, me quedó esa frase, ¿no? Tocar el asana. Sí. Qué bueno. Y para aquellas personas que les gustaría conocerte y practicar contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, no tenemos mucho, ¿no? Tenemos un Instagram, Ashtanga Yoga Tucumán. Ese es nuestro Instagram, o si no, bueno, mi Instagram, Walter Sebas Ferreira, o el de mi socia, Ana María Andole. También nuestro espacio es un espacio que tiene un tiempo, son 6 años desde que está abierto, pero nunca tuvimos mucha perspectiva hacia afuera. Entonces Tucumán es una ciudad que dentro de todo es chica y todo funciona casi como de boca en boca. Pero actualmente tenemos la dicha de que nos escriben desde otros lugares de fuera de Argentina o desde otros lugares de Argentina, entonces está en mera construcción. Por ahora esos son nuestros contactos, Ashtanga Yoga Tucumán, nuestro Instagram, y pueden contactarnos por ahí. Qué bueno, o sea que si alguien va a Tucumán, Argentina, puede pasar a practicar por tu shala. Sí, con gusto. Hay 2 cosas de las que presumimos en Tucumán, de nuestro shala. Una es de que es un lugar hermoso, que tiene un hermoso jardín y practicamos con un árbol en ese jardín, observando ese árbol. Pero
puntualmente nuestra comunidad. Es una comunidad muy hermosa y cada persona que llega de afuera las reciben con mucha hospitalidad y están ahí muy pendientes y es una hermosa comunidad. Así que eso siempre lo presumo. Qué bueno. Yo creo firmemente que la comunidad de cada lugar, de la comunidad Ashtangi de cada lugar, es un reflejo de los maestros de esa zona. Porque crear la comunidad la crea el maestro. Se crea para empezar, tiene que haber un maestro y tiene que haber un maestro que cree ese espacio para que la gente pueda compartir, ¿no? Sí. Y es parte importante para mantener el fuego de la Ashtanga, ¿no? El poder compartir nuestros diferentes desafíos y descubrimientos, porque quizás ese pequeño detalle que yo acabo de descubrir a esa persona con la que estoy hablando le esté pasando igual y bueno, de alguna manera también por ese motivo creamos este podcast, porque creemos que las experiencias de cada uno de nosotros puede estar inspirando a una persona, aunque solo inspira a una persona ya tiene un valor increíble, ¿no? Y lo hermoso de esto es una comunidad global. Ahora pudimos observar situaciones en donde se tuvo que hacer una colecta para un chico que se accidentó aquí u otras actividades en donde la comunidad está muy presente, o incluso en la misma pandemia vimos tristemente cómo algunos yalas en el mundo estaban a punto de cerrar y creo que hubo una comunidad muy activa para que eso no suceda y dos cosas, a veces esa posibilidad de ayudar y a veces esa apertura de decir necesito, ¿no? ayuda y es hermoso. Esto hoy decía Sharachi de que tu sadhana es personal, pero claro que es personal, pero si tenés una comunidad alrededor, creo que es mucho más, es posible sostenerse a lo largo del tiempo. Sí. Para quienes practicamos solos, creo que Mysore fue nuestra posibilidad, ¿no? Pero para quienes tienen la posibilidad de practicar en un yala con una comunidad, tienen un tesoro. Sí, hay que valorarlo. Cierto, sí. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros. Me parece algo súper valioso. Y bueno, desde aquí decirte que yo, si voy a Tucumán, obvio que paso por ahí, por tus manos. Bienvenida. Sí, y ojalá coincidamos en la próxima temporada aquí de nuevo. Dos cosas. Bienvenida, Vivi, obviamente. Y a todas las personas que quieran, es algo muy lindo que de repente hay otros yalas en Argentina, pero esto es lo que tiene esta práctica, ¿no? Es que tiene una apertura, no se centra en lugares, ¿no? Como tendría que suceder en la capital del país, pero de repente sucede en otros lugares del país y eso es muy lindo. Así que en el norte de Argentina estamos nosotros. Y me encantaría verte la próxima temporada porque creo que lo que se genera acá de alguna manera se perdura en el tiempo y a veces nos reencontramos con personas que no vemos hace tanto tiempo y es parte de esa emotividad también las que nos da esa gratitud de poder venir aquí, ¿no? Así que gracias por la invitación, por lo que están generando. Me parece que de repente hay toda una comunidad, me pasa con mis estudiantes también, ¿no? De que hay se escucha mucha información sobre la práctica y la mayoría de las cosas están en inglés, entonces de repente, bueno, esto también es una apertura para quienes de repente, bueno, o no hablan inglés o de repente simplemente viven
en países hispanos parlantes, pero que sí sepan de que acá el gurú habla en inglés, entonces para entenderlo Sí. hay que estudiar y prepararse. Sí. Sí, bueno, es que la comunidad hispanoparlante aquí es muy grande. O sea, no solo aquí en Mysore, viene muchísima gente que habla español, Sí, sí, sí. sino que la gente que practica Ashtanga y que habla español por todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y una comunidad muy grande. Sí, Y también es verdad que a nosotros, que el español es nuestra lengua materna, claro. nos es más fácil comunicarnos en esa lengua y expresarnos en esa lengua. Si podemos defendernos en inglés, claro, podemos mantener conversaciones, pero como que lo que experimentamos a nivel profundo es más fácil de expresar en nuestra En lengua. nuestra idea. Exacto, sí, sí. Por eso se agradece esto como una posibilidad. Espero que siga creciendo. Sí. Les deseo lo mejor. Y con respecto a Mysore, un poco para, bueno, ir cerrando yo, Mysore es un lugar hermoso para transitar esta experiencia, pero no necesariamente es lo que tiene que suceder. Recién dije de que si tienen la posibilidad de practicar en un espacio, y si no está ese espacio cerca, quizás poder moverse periódicamente a algún yala que no esté tan alejado, creo que es una buena posibilidad. Y si está la inquietud de India, bueno, no se queden con la inquietud, pero no necesariamente tiene que ser ese Sí. el avance o la profundización. Pueden profundizar con sus maestros, maestras, que están sosteniendo cada lugar, así que eso también se agradece. Sí, el hecho de los maestros que venimos a practicar, a estudiar con Sharat en Mysore, traemos toda esta información, toda esta sabiduría del gurú, pues la llevamos a donde nosotros enseñamos y es por eso que Sharat autoriza a sus alumnos para que puedan oficialmente transferir esa enseñanza directamente de la fuente, ¿no? Es el parampara. Así es, Vivi. Así que eso, Sí. practiquen y valoren quienes tienen un maestro o maestra cerca de ustedes. Sí. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer maisorear contigo, no solo en esta entrevista, sino también aquí en Mysore. Nos quedan 2 semanas. 2 más. semanas. Así que bueno, gracias. Me encantó el nombre, Maisoreando. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maisoreando. maisoreando. Sapta jump in the air.